Amables y amados oyentes, bienvenidos a una nueva meditación en este día. Dice un antiguo y hermoso himno: comprado por sangre, con Cristo, con gozo al cielo yo voy. Comprado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Para esta oportunidad vamos a estudiar del capítulo 8 de Hebreos los versículos 6 y 7. Y dice así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Está hablando de Cristo y del pacto eterno firmado con sangre en la cruz. La cruz no es solamente un evento histórico, lo es para quienes no tienen fe, lo es para quienes son indiferentes al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es apenas un evento histórico que marcó el calendario en el antes y después de Cristo para quienes andan en tinieblas y no saben que son pecadores y que el pecado es algo grave delante de Dios. Para quienes no saben que el pecado es tan grave que nos separó a la humanidad de Dios. Para personas así, simplemente la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento hasta su crucifixión, bueno, a veces es un evento histórico nada más, por allá en el pasado. Y en el peor de los casos no es cierto que haya existido para muchos. Pero para nosotros, los que por misericordia de Dios hoy creemos, tenemos la fe que Él nos ha dado, pues la fe es un don de Dios, es lo más importante, debe ser lo más importante para nuestras vidas. Pero ¿por qué tan importante es conocer acerca de este pacto? Porque las Sagradas Escrituras se ocupan en explicarnos, en dejarnos claros aspectos del pacto. Porque lo repite y lo repite un apóstol como el apóstol Pablo, que fue enviado a los gentiles a traernos el evangelio a nosotros los gentiles. Tan repetitivo es que la Escritura se ocupa de él desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y si es así, es porque es muy importante. Porque en ese pacto está nuestra relación con Dios, la relación que hoy tenemos con Dios. El que hoy tengamos el privilegio, el permiso y, digámoslo así, por medio de Cristo el derecho de entrar al reino, a la presencia de Dios y de ser llamados sus hijos, tiene que ver con este pacto. Sin ese pacto no hubiera sido posible nada. Sin ese pacto no habría relación entre el ser humano y Dios. No habría conocimiento del pecado, pero tampoco habría perdón ni salvación. Porque el propósito de las Sagradas Escrituras es mostrarnos el camino de la salvación, o en palabras de Pablo, es hacernos sabios para salvación. Él quiso decir con esto que encontráramos el camino correcto para ser salvos. Y ese pacto nos muestra el camino correcto y el por qué solo hay ese camino. Y el por qué solo nuestro Señor y Salvador Jesucristo es nuestro mediador. Las Sagradas Escrituras tienen como propósito mostrarnos el camino de la salvación. Esa es la razón de ser de su existencia. Mostrarnos un pacto que, como dice el escritor de Hebreos, es mejor que el antiguo, o sea, el pacto de la ley. La Biblia se nos divide en dos partes físicamente.
Antiguo y Nuevo Testamento, eso lo sabemos la mayoría. El Antiguo Testamento termina con el profeta Malaquías y el Nuevo Testamento inicia con el Evangelio de Mateo según el orden que tenemos nosotros en nuestras Biblias. Pero también, aún ese orden físico nos enseña algo. Hay un antiguo pacto y un nuevo pacto. Hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Y lo que ellas mismas nos explican es que el antiguo pacto, mostrado en el Antiguo Testamento, dejó de existir al venir el nuevo pacto. El antiguo pacto estaba basado en las ordenanzas de la ley o de la enseñanza básica, o como nosotros lo conocemos en nuestro lenguaje actual, en los 10 mandamientos. También para los judíos en la ley ceremonial, todos los sacrificios que tenían que hacer. Pero el Señor Jesucristo estableció uno nuevo y mejor. Por eso dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, o sea, el de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas? O sea, este pacto es mejor que el antiguo y sobre mejores promesas. El antiguo pacto no hablaba tanto de la salvación. De la salvación se habla sobre todo en el nuevo pacto. Los 10 mandamientos no hablaban tan escuetamente de la salvación, aunque tienen su propósito, obvio. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Las mismas Sagradas Escrituras nos dicen, y esto no lo estamos diciendo nosotros, ni ningún pastor, ni ninguna persona humana, lo dicen las mismas Sagradas Escrituras inspiradas por Dios, que el pacto antiguo tenía defectos. Y en realidad el pacto antiguo se llevaba a cabo por celebraciones humanas, porque los sacrificios para poder vivir en el Antiguo Testamento eran hechos por hombres y eran de animales que, con todo y que si se dice que eran sin defecto físico, pues eran animales de un mundo contaminado de pecado. Y lo mismo los hombres, los sacerdotes, tenía defecto. Ahora, aquí se nos va a explicar que tenía un defecto más grande. No pudo lograr su objetivo, que era llevar a los hombres a la perfección mediante la ley. O sea, era procurar que cada ser humano, por ejemplo, en este caso el pueblo de Israel, que fue el primero que conoció la ley por escrito, viviera obedeciendo la ley. No lo logró. Lo que nos muestran las Sagradas Escrituras es que, por el contrario, cada día se hacen más rebeldes e imposible de cumplir por lo menos un mandamiento. Y como el reto era grande, de que no podían cumplir ninguno para evitar y no decir la ley. Entonces, este es un mejor pacto. Este es el pacto que trae mejores promesas. La vida eterna en Cristo el Señor. La vida eterna a través de Cristo para nosotros. Una vida plena. Este es perfecto porque el autor y mediador de ese pacto y ejecutor de ese pacto es nada más y nada menos que Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ver con nosotros, con nuestra salvación, con nuestra vida. Tiene que ver con que hoy podamos orar. Tiene que ver con que podamos leer las Escrituras y entenderlas. Tiene que ver con que hoy podamos decirle a Dios, el Padre, nuestro Padre. Todos esos ejercicios, digámoslo así, espirituales que hacemos diariamente, necesarios y un privilegio, son posibles por ese pacto. Llamar a Dios Padre, ayunar, orar, pedirle a Dios por nuestras necesidades, ser perdonados y no morir a causa de nuestras maldades que todos los días cometemos. Y no morir eternamente y tener garantizada nuestra salvación es gracias a ese pacto, al mejor pacto. Lo que se nos exhorta, no nos quedemos con el antiguo pacto, como todavía a veces se malentiende y se enseña equivocadamente. Hoy es el pacto de la fe, el antiguo pacto era el pacto de la ley. El antiguo pacto era el pacto basado en el cumplir a cabalidad los mandamientos. El nuevo pacto está basado en el creer en Cristo, en aquel que todo lo cumplió por nosotros. Amado Dios, muchas gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por traer ese nuevo pacto para nosotros. Y porque en ese estamos firmes y podemos ser salvos. Gracias, Padre,
porque ahí es donde está la razón de ser de nuestra vida. Aumentanos la fe en ese pacto nuevo, en ese que no tiene defecto, en Cristo Jesús. Amén. En Cristo Jesús yo medito en todo momento y lugar, por tantas mercedes de Cristo, su nombre me gozo en loar. Por Él, comprado con sangre yo soy, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará. Me entrego con fe al Maestro, sabiendo que me guardará. Por Él.